Eso es precisamente lo que estuvimos revisando, que el Señor Jesucristo, una de las razones por las cuales padeció la cruz fue para rescatarnos del presente siglo malo. Hoy vamos a continuar entonces con nuestro estudio y voy a compartirles mi pantalla para que podamos avanzar en lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo una nueva razón. Y esta razón puede parecerle sumamente sencilla, insisto, las cosas que hemos estado viendo son de perogrullo, son muy básicas, debiesen estar, darse por sabidas. Sin embargo, siempre es necesario volver a reflexionar, volver a meditar en la base de nuestra fe. Y por cierto, ese ha sido el propósito de este estudio crucificado. Y la razón, la séptima razón por la cual el Señor Jesucristo padeció la cruz es para reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios, amados míos. Eso es lo que logró, entre otras cosas, nuestro Señor Jesucristo a la hora de darse, de entregarse y sufrir por nosotros en la cruz. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día entonces para reconciliarnos con Dios. Y el texto base que vamos a estar desarrollando es precisamente este, Romanos capítulo 5, versículo 10. Este es el texto que va a ser nuestra base. Note bien lo que dice acá, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Esa es la idea de este pasaje. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es una verdad muy, muy profunda. Aquí estamos hablando de que el ser humano, el ser humano está en una condición, nuestra condición propia en la cual cada uno de nosotros nace en este mundo, es una condición de enemistad con Dios. ¿Por qué? A raíz del pecado. Desde el momento en que Adán pecó, todos los que pecaron junto con él están destituidos de la gloria de Dios. Adán pecó y con ello eh, ocurrió o dio lugar lo que teológicamente se conoce como el pecado original. Ahora, note bien esto, el pecado original no tiene que ver con el evento del primer pecado, sino más bien con las consecuencias que acarreó a toda la humanidad el primer pecado. En ese sentido, cuando hablamos de pecado original, estamos refiriéndonos a la condenación, ¿cierto? Y también a esta naturaleza pecaminosa que heredamos todos aquellos que nacemos en este mundo. Todos los hombres, todos los seres humanos, nacemos en una condición de pecado, con una tendencia hacia el pecado. No nacemos neutrales ante el pecado, sino que manchados con el pecado. Por tanto, en medida que vamos creciendo, en que vamos desarrollándonos, vamos pecando. Y eso es algo natural, tristemente. No debió haber sido así, pero así es. Todo toda persona que nace en este mundo es un pecador. Y eso produce enemistad con Dios, el pecado de Adán, y por ende también nuestra condición de pecado nos deja en un estatus de enemistad con Dios. Esa es la condición del hombre naturalmente, enemistado de Dios a causa y a raíz de el pecado de Adán y nuestro propio pecado, que es una respuesta ante nuestra naturaleza corrompida. Ahora bien, para que esto cambie, era necesario algo, era necesario un término que se llama la reconciliación, es decir, la enemistad se supera con reconciliación. Y es ahí donde aparece esta palabra en las escrituras, reconciliación, la que vimos recientemente en este texto, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora bien, la reconciliación entre Dios y el hombre no es un proceso tan sencillo. No es un proceso tan sencillo porque involucra a dos partes y nos involucra a nosotros
e involucra a Dios. Y la enemistad que existe entre Dios y el ser humano, de forma natural, es una enemistad que está, digamos, es bilateral, es bilateral. Es decir, el ser humano está enemistado con Dios, ¿ya? Y, y Dios está enemistado con el ser humano a raíz del pecado. Entonces hay un doble problema ahí, es bilateral el problema. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros por naturaleza tenemos con Dios? El problema es que como estamos en pecado, nosotros nacemos en pecado, crecemos con una tendencia a desafiar la bondad de Dios, a desafiar el estándar de Dios, lo que la razón o el modus operandis que Dios determinó para nosotros. Entonces, como nacemos corrompidos, pecamos, pecamos. Y Dios es santo y Dios es contra el pecado. Ahora, una de las cosas que vale la pena señalar es que muchas veces vemos o pretendemos eh, o concluimos que el pecado, ¿por qué es tan grave el pecado para con Dios? Si simplemente es que el hombre haga lo que quiere. El punto, amados míos, es que el ser humano hace lo que quiere, pero lo que quiere es dañino para su propia persona. Le acarrea destrucción y acarrea una afrenta delante de Dios y delante de la voluntad de Dios. Por eso el pecado es malo, porque es totalmente contrario a la naturaleza de Dios, a la naturaleza de Dios. Uno como padre establece ciertas cosas que sabe que su hijo, uno le enseña cosas a su hijo y las establece, las deja como leyes, llamémosla así, porque sabe que esas cosas son dañinas para sus hijos. Por ejemplo, cosas cotidianas que nosotros podemos ver en casa. Por ejemplo, nosotros dejamos o prohibimos a nuestros hijos que toquen la cocina, ¿cierto? La cocina. No dejamos que giren estos partidores que liberan el gas. No lo dejamos porque sabemos que eso es dañino y puede producir un accidente. Nosotros no dejamos a nuestros hijos jugar con fósforos porque sabemos que eso es dañino para ellos. No dejamos que tomen cuchillos filosos porque sabemos que eso puede ser muy dañino para ellos. Y todo esto tiene que ver justamente con aquello. Tiene que ver con el hecho de que el pecado es sumamente dañino para el ser humano. Y por ese motivo es que Dios estableció una norma. La norma moral por antonomasia que nosotros vemos en la escritura es los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos vemos la columna vertebral de la ética y la moral que el ser humano debe llevar a cabo. Desde esta columna vertebral de los 10 mandamientos que corresponden a la ley moral de Dios, nosotros podemos ver aquí cómo es que vamos realmente en contra de lo que Dios establece. Por ejemplo, vemos que no matarás es un mandamiento importante. Ahora, ciertamente, no creo que ninguno de nosotros haya matado a alguien, pero el Señor Jesucristo dijo, no tan solo el mandamiento tiene que ver con matar, con asesinar a alguien, sino que tiene que ver que si tú deseas el mal a otra persona, a tu prójimo, tú ya estás matándolo. Entonces ahí ya es mucho más complicado. Por eso le digo, en los 10 mandamientos, la ley moral de Dios es la columna vertebral de donde se derivan muchas otras ramificaciones. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano tiene la tendencia, por naturaleza, a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos una actitud desafiante. Dios nos dice, no haga esto y nosotros lo hacemos. Y para nosotros propio es natural hacerlo. Entonces eso es lo que vemos nosotros aquí. Nosotros tenemos una actitud desafiante ante Dios. ¿Y qué tiene que suceder para que haya una reconciliación de nuestra parte para con Dios? Primeramente, que nosotros cambiemos esa actitud desafiante ante Dios por una actitud de fe, por una actitud de fe, es decir, de la continua, de la oposición, pasamos a la continua dependencia de Dios. Y eso es necesario de nuestra parte para que nos reconciliemos con Dios. Y en lo que tiene que ver de Dios para con nosotros, en la enemistad que existe de Dios para con nosotros, es necesario que Él cambie del estado propio
que genera ante él el pecado. Dios es justo. Y lo justo es que cuando el ser humano se opone ante la justicia, él obre y actúe con ira. No una ira descontrolada, sino una ira justa, lo que corresponde a la transgresión del ser humano. Entonces, para que cambie esta condición de enemistad y haya reconciliación, también se requiere que Dios cambie de su estado de ira para con el hombre a un estado de misericordia. ¿Ok? Por eso no es un proceso tan sencillo la reconciliación. Nosotros, el ser humano, debía cambiar esa actitud de desafío, de desobediencia, a una actitud de obediencia y fe, mientras que Dios tenía que cambiar su actitud de ira a una actitud misericordiosa. Ahora, en cuanto a nuestra parte, a la parte del ser humano, lo que toca a nosotros para reconciliarnos con Dios, era necesaria una ayuda divina. No podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque por naturaleza nuestros miembros se oponían a la ley de Dios. Nuestros miembros, nuestro ser, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa se opone directamente contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios ha establecido. Y eso es un gran problema. El ser humano no puede hacer eso. El ser humano no puede decir, ya voy a dejar de pecar. No, no puede porque está en su propia naturaleza. Un ejemplo pueden ser las adicciones. Las personas que están sumidas en una adicción no es llegar y decir voy a dejarlo. No puede hacerlo. Va a intentarlo y va a recaer, va a recaer. Lo mismo sucede en este caso. El ser humano de forma natural no puede dejarlo, necesita, requiere la ayuda divina. Y es ahí que Dios entra a jugar por nosotros y Él es quien cambia nuestra actitud de desafío y nos da una convicción, nos lleva a la fe y a la obediencia a la palabra de Dios. Y esto sucede porque Dios toma la iniciativa, Dios es proactiva. Y amados, esto es maravilloso, porque en el proceso de reconciliación, obviamente nosotros hacemos nuestra parte, pero esta parte la hacemos porque Dios tomó la iniciativa primero, porque el ofendido tuvo en cuenta ayudarle al ofensor a reconciliarse con él. Él nos empujó hacia él. Y eso es tremendo y es un acto de misericordia maravilloso. Y por eso el cristianismo es tan distinto a cualquier sistema religioso que exista. Porque todos los sistemas religiosos lo que muestran es cómo el hombre puede llegar a Dios. Pero el cristianismo muestra cómo es que Dios llegó al hombre, cómo es que Dios se acercó, cómo Dios tomó la iniciativa y Él fue quien nos reconcilió consigo mismo, tomando la iniciativa y empujándonos a nosotros a llegar a un punto en el cual ahora nos encontramos en paz con Él. Y eso es tremendamente hermoso. De manera que el texto que acabamos de ver nos habla de que nosotros éramos enemigos, siendo enemigos. Y note esto, siendo enemigos implica que nosotros éramos parte activa en esta enemistad que existía para con nosotros, pero que aún existe para aquellas personas que todavía no creen en Cristo y que no se arrepienten de sus pecados. Para nosotros, que por gracia de Dios, por misericordia de Dios, estamos en Él, nosotros éramos enemigos y éramos parte activa de esta enemistad. Y las personas que están en Cristo siguen siendo enemigos de Él. Una enemistad voluntaria. Sin embargo, el texto dice que fuimos reconciliados. O sea, siendo enemigos todavía nosotros, es decir, teniendo una actitud hostil de nuestra parte para con Dios, siendo así, Dios tomó la iniciativa y nos reconcilió. Fuimos reconciliados. Eso implica que somos una parte pasiva en el proceso de reconciliación. Fuimos reconciliados. El Señor se ofreció por nosotros, pagó la culpa del pecado para reconciliarnos con el Padre mediante el pago de la retribución que nuestra ofensa
había hecho a Dios. O sea, nosotros ofendimos a Dios, justamente requeríamos el castigo, pero el Señor Jesucristo viene, vive una vida perfecta, asume el castigo previo a la cruz y la crucifixión misma, muriendo a las pocas horas de ser crucificado, y con ello, Él nos reconcilió con el Padre. Él nos reconcilió con Dios. Él tomó la iniciativa. Él lo hizo por nosotros. Y eso es verdaderamente indescriptible. No hay palabras que puedan manifestar o graficar lo que esto significa. Esto, hermano mío, tiene que ser un motivo de gozo para nosotros. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. ¿Y quién envió a Jesucristo? El Padre. Fuimos nosotros reconciliados. Somos parte pasiva de esta reconciliación. Y como Él se ofreció en nuestro lugar, tuvo este nexo, hizo este nexo. Él es el puente entre nosotros y Dios. Por eso Pablo dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Porque así es, el Cristo, el hombre, el Dios hombre, es quien nos reconcilia, asumiendo nuestra culpa en la cruz del Calvario y por medio de pagar en su propio cuerpo el castigo por nuestra paz, nos dio paz para con Dios, paz para con el Padre y nos reconcilió. Dios tomó la iniciativa enviando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una de las preguntas que nosotros podemos hacerlo ante esto, el lenguaje que he empleado es tal vez un poco fuerte, diciendo que el ser humano es enemigo de Dios y que se opone a Dios. Ahora, somos los seres humanos enemigos de Dios activamente? La respuesta es no. No somos enemigos activamente. Yo sé que muchos de ustedes tal vez tenían una concepción religiosa antiguamente, respetaban a Dios, tenían la idea de Dios, la noción de Dios y decían, bueno, existe un Dios. Quizá tenían esa postura. De manera que cuando yo les digo, leyendo lo que la Biblia dice, que usted era enemigo de Dios, tal vez dice, pero si yo no me oponía a Dios, yo creía en Dios. Sin embargo, era un enemigo de Dios, pero no un enemigo activo, sino un enemigo que mostraba esta enemistad, este desacuerdo, esta desobediencia y esta rebeldía mediante una insubordinación pasiva, que más bien mostraba indiferencia a Dios, ¿ok? Si usted era de aquellos que buscaba a Dios solamente cuando tenía algún problema, claro, era enemigo de Dios, pero pasivamente, porque si usted creía en Dios, no era un enemigo activo, como lo es, por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo es un enemigo activo de Dios. Hay personas que son ateas y que son enemigas directas de Dios, tienen una postura un poco bélica con respecto a la figura de Dios. Ellos sí son enemigos activos, pero tal vez usted no lo era de esa forma, no hablaba mal de Dios, ni tampoco de Cristo ni del cristianismo. Tal vez usted no hacía eso, pero sí era enemigo. No un enemigo activo, pero sí que mediante su desprecio para con la obra de Cristo, su indiferencia ante Dios, ante su voluntad y su soberanía, usted también era un enemigo de Dios. El hecho de que uno sea indiferente a Dios y de que no se sujete a Él, no con una actitud, digamos, con una actitud desafiante, sino con una actitud pasiva, no deja de ser grave. No deja de ser grave porque igual es indiferencia. Igual es indiferencia. Muchas veces, una de las cosas que nosotros los padres nos duele de nuestros, o nos, más bien nos molesta mucho de nuestros hijos, es cuando damos una instrucción o le decimos algo o le llamamos simplemente y ellos no obedecen. Y ellos desprecian eso y hacen como que no escucharon lo que nosotros les estamos diciendo. Y para nosotros eso evidentemente causa un dolor y una rabia que, claro está, es propia de una situación como esa, cuando vemos que nos faltan el respeto o que no obedecen a lo que nosotros le estamos, ordenando. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, eso genera en nosotros un malestar
Imagínese con Dios. Él es el soberano de todo. Él creó tu vida, Él creó todo tu ser. Él sabe cuándo un cabello de tu cabeza cae a tierra. Él sabe lo que mides, Él sabe cuántas horas duermes, Él sabe todo de ti y te creó con un propósito. Pero si tú deliberadamente desprecias su soberanía, haces lo que quieres sin tener en cuenta a Dios, obviamente eso produce enemistad con Dios o reafirma la enemistad que tú tienes para con Dios. Así que no deja de ser grave el hecho de que nuestra desobediencia o nuestra enemistad sea pasiva. Es peor, es ignorar, es ignorar. Creo yo que a uno como padre, como figura de autoridad, le duele más o le afecta más la indiferencia ante una orden que la desobediencia ante una orden. Porque la desobediencia evidentemente es mala, pero la indiferencia es un acto, veo yo, mucho más desafiante y de poca valoración de parte nuestra. Así que imagínense lo que ve Dios cuando una persona es indiferente ante Él, ante su palabra, ante su voluntad, ante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, el término griego empleado ahí, que se traduce como enemistad, perdón, reconciliación, significa uniendo una relación que se ha roto. Eso es lo que significa reconciliación, uniendo una relación o la relación de Dios con el hombre que se ha roto. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, padeciendo en su propio cuerpo laceraciones, humillaciones, vejaciones en nuestro lugar por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Por ese motivo, amados míos, es necesario que veamos la cruz con suma devoción y con respeto reverente, que veamos lo que Cristo hizo en nuestro favor de esa manera, porque si no lo hacemos, estamos despreciando todo el abanico de cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo ahí para darnos toda esta cantidad de beneficios que hemos tenido y que hemos visto a lo largo de esta serie de estudios con respecto a esta temática. Amados míos, Cristo murió para reconciliarnos con Dios. O sea, imagínese el nivel de enemistad que teníamos, que para poder pasar por alto la ira de Dios sobre nosotros y entregarnos misericordia, era necesario que su propio Hijo, el Dios hombre, cargara el pecado nuestro, la culpa del pecado nuestro, y muriera de la forma que murió nuestro Señor. Nuestra reconciliación con Dios no fue cosa fácil, no fue barata, costó cara, costó la aflicción y la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Él se sintió solo para que tú y yo podamos hoy tener paz de que estamos en compañía del Dios único y verdadero, de que estamos en Él, de que Él tiene cuidado con nosotros. Él sintió el abandono. Él, citando a David en el Salmo 12, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que deberían ser abandonados por Dios somos nosotros. Somos nosotros, porque nosotros le fallamos. Nosotros pecamos, nosotros le ofendemos, nosotros le ignoramos, nosotros le despreciamos. Éramos nosotros los que debíamos pagar con eso. Pero nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó nuestra culpa y nos reconcilió con Dios. Unió, volvió a rehacer el vínculo de la relación que teníamos con Dios. Hay muchas personas que creen que tienen relación con Dios, pero que no están en Cristo. Creen que porque oran a algo superior, están bien. Porque hacen cosas buenas, están bien. Pero eso no es así. Eso no es verdad. Lo único que puede asegurar una relación entre Dios y tú es Cristo Jesús. El sacrificio que Él hizo en la cruz. Y para ello,
Tú tienes que tener fe y reconocer tu condición de pecado, arrepintiéndote, perdón, de estos. Así que, amados míos, no olvidemos esta implicancia. Nuestra reconciliación fue posible por la cruz de Cristo. Nuestra reconciliación fue posible en el hecho de que Él asumiera la enemistad que nosotros teníamos para con el Padre. Porque es verdad, es cierto, la naturaleza del ser humano no puede obedecer a Dios, no puede sujetarse a Dios. Esto no lo digo yo. Tal vez usted puede decir, pero yo no era tan malo. Sí, pero si usted mentía, si usted codiciaba, si usted, eh, si usted hablaba falso testimonio, si usted no honraba el nombre de Dios, si usted no honraba a su padre y a su madre, usted estaba enemistado con Dios. Y esa es la condición en la cual nos encontrábamos nosotros, quienes estamos en Cristo, y también las personas que están sin Cristo el día de hoy. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Imagínense, la naturaleza humana, la carne, como le llama acá, en la Nueva Biblia de las Américas, como se traduce, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. O sea, de ninguna manera nosotros podíamos dar el puntapié inicial, el primer paso para reconciliarnos con Dios, sino que era necesario que Dios hiciera aquello, tomara la iniciativa, nos reconciliara para con el Señor Jesucristo. O sea, en el Señor Jesucristo para con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice esto. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Este pasaje es maravilloso. De hecho, es como el lema, el texto que, que como iglesia tenemos como base. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. ¿Se da cuenta de eso? Dios tomó la iniciativa, envió a nuestro Señor y reconcilió al mundo con Él mismo. Con Él mismo. Y es aquí donde tiene sentido ese texto donde nuestro Señor dice lo siguiente: si tú vas a presentar ofrenda, pero tu hermano, tu prójimo tiene algo contra ti, ve primero tú y arregla cuentas con tu prójimo y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ese ejemplo práctico que el Señor está ordenando ahí a los discípulos es lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que Dios hizo por intermedio del Señor Jesucristo, y que nos está diciendo a nosotros que debemos imitar. Nosotros estábamos enemistados con Dios, Dios estaba enemistado con nosotros, pero Él vino a nuestro encuentro, arregló cuentas con nosotros, Él vino a reconciliarnos, Él estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Y esto es lo maravilloso y paradójico que la otra vez les comenté. Dios nos salvó, pero Dios no nos salvó del diablo, porque en oportunidad las personas creen que Dios los salva del diablo y que en el infierno o en el lago de fuego y azufre va a estar el diablo torturando a aquellos que no estaban en Cristo o que no fueron salvados. Pero eso no es así, no es así. Dios nos salva de sí mismo. Dios nos salva de su ira. Dios nos reconcilió por intermedio de Cristo consigo mismo. El juicio del lago de fuego y azufre es un juicio que Dios ha decretado como
descarga de la ira justa y santa que Él tiene para con todas las personas que rehusaron conocer a Cristo, que rehusaron conocer a Cristo. Así que eso es tremendamente importante. Dios toma la iniciativa y ese es el bendito mensaje del Evangelio. No olviden, Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que nosotros predicamos? El ministerio o la palabra de la reconciliación. Cristo, Cristo fue enviado por el Padre a sufrir, a ser un sumo sacerdote, al igual que nosotros, con la misma naturaleza que nosotros, pero sin pecado, y que habiendo pasado todas aquellas pruebas, Él pudiese ser un sustituto perfecto para llevar nuestra culpa y ofrecer un sacrificio que fuese agradable a Dios para darnos a través de eso la salvación. Eso es lo que hizo Dios. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y note lo que dice aquí, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Qué significa eso? Que Dios se tapó los ojos y dijo, ya no importa. Que Dios dejó pasar todo. Sí y no. Sí, porque eso es lo que está diciendo el texto. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. No las tomó en cuenta para pagarla en nosotros, para hacernos pagar a nosotros esas transgresiones. Pero sí, estas transgresiones, estos pecados fueron cargados en Cristo y fueron llevados ahí en aquella cruz para que nosotros pudiésemos ser reconciliados. Así que para nosotros hubo digamos, se pasó por alto, no se tomó en cuenta nuestros pecados a nosotros, pero nuestros pecados sí se tomaron en cuenta cuando fueron cargados en Cristo y Él asumió la cruz. Eso es lo que nosotros vemos acá. Colosenses capítulo 1, versículo 20, habla de la reconciliación, pero de la reconciliación no solo nuestra, sino que también de todas las cosas. Y por medio de él, dice el texto acá, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Por eso, amados míos, es que hay una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuál es la razón? La razón es que Cristo, por medio de su obra en la cruz, nos reconcilió a nosotros con el Padre, pero también reconcilió todas las cosas. Todas las cosas fueron reconciliadas. Es decir, la creación fue reconciliada y por eso es que hoy la creación gime y añora la aparición de los hijos de Dios, y por sobre todo lo que anhela y lo que clama y gime es el regreso de nuestro Señor Jesucristo para que esta tierra sea vindicada, sea restaurada y convertida en un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que espera la creación. La creación, por eso dice Pablo en Romanos, que añora la aparición de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estuvo sujeta a desobediencia a la tierra. La tierra se contaminó por causa del hombre, pero cuando Dios manda a nuestro Señor Jesucristo y Él nos reconcilia con el Padre, también a la vez la tierra, la creación es reconciliada y se hace presente la primera, llamémosla el puntapié inicial a lo que será la promesa de redención completa que vendrá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando este mundo pase y el nuevo mundo, esta nueva etapa, este nuevo siglo, el siglo venidero, sea establecido. ¿Ok? O sea, no solo Él nos reconcilió a nosotros, sino que por el hecho de habernos reconciliado, también la misma creación fue reconciliada y por eso tiene esperanza de poder ser purificada para pasar una eternidad. Este tema yo ya se los he comentado muchas veces, pero no quiero perder oportunidad de recordárselo. Nuestra esperanza no está en el cielo, ¿ya? No está en el cielo. Nosotros fuimos creados en la tierra. El cielo
es el estado intermedio, donde nosotros, más bien nuestras almas, luego de morir, están con Cristo. Pero ese es el estado intermedio. Ese no es el fin. Esa no es la promesa de vida eterna. Nuestra esperanza no está en el cielo. Sí está en las cosas de arriba, como Pablo dice en Colosenses capítulo 3, porque en el arriba está Cristo y ahí está nuestra esperanza. Pero en realidad la promesa eterna es de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es nuestra esperanza, un cielo nuevo y una tierra nueva. No el cielo. El cielo es el estado intermedio, el estado definitivo es el cielo nuevo y la tierra nueva, que fueron posibles por medio de la reconciliación que el Señor Jesucristo hizo también mediante su sufrimiento y su cruz en el Calvario. ¿Ok? Así que eso es importante. Él nos reconcilió a nosotros, pero habiéndonos reconciliado a nosotros también, la misma creación fue reconciliada. Todas las cosas, el cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará y proclamará que Jesús es el Señor. Aquí vamos a comentar una frase que John Piper señala. Dice, el primer acto de Dios al reconciliarnos con Él fue quitar el obstáculo que lo hacía irreconciliable, es decir, la culpabilidad por nuestro pecado tan ofensiva para con Dios. Esa reconciliación que Él llevó a cabo no podría haber sido posible si no fuese por la justificación que Él nos dio. Por eso todos estos términos, justificación, propiciación, redención, expiación, reconciliación, son sinónimos porque todos vienen de lo que Cristo hizo en la cruz, pero tienen connotaciones distintas. Son interdependientes los unos de los otros. Y en este caso, la reconciliación nuestra y con Dios no podría ser posible si no hubiese habido primero un acto de Dios en el cual Él perdonara la culpa de la ofensa de nuestro pecado. Y eso lo hizo mediante la justificación. Así que ese primer acto que hace Dios por reconciliarnos tiene que ver con quitar la culpa del pecado clavándola en la cruz del Calvario junto con Cristo. John Piper continúa señalando lo siguiente: el Señor dio los pasos que nosotros no podemos dar para cancelar el castigo divino. Envió a Cristo para sufrir en nuestro lugar. Hermanos, Cristo sufrió la cruz por nosotros para que no seamos enemigos de Dios, sino para que ahora estemos reconciliados con Dios. Ese es uno de los motivos por los cuales Cristo padeció, para reconciliarnos con Dios. Quiero continuar citando a Juan Calvino, el que señala lo siguiente: cuando el Señor, por lo tanto, lo admite a unirse, se dice que lo justifica. Es lo que yo le estaba diciendo. Para poder reconciliarlo era necesaria la justificación, porque no puede recibirlo a su favor ni unirlo a sí mismo sin cambiar su condición de la de un pecador a la de un hombre justo. Añadimos que esto se hace por remisión de los pecados, porque si aquellos a quienes el Señor ha reconciliado consigo mismo son estimados por obras, aún serán en realidad pecadores, mientras que deberían ser puros y libres del pecado. Es evidente, por lo tanto, que la única manera en que aquellos a quienes Dios abraza se hacen justos es mediante la eliminación de sus contaminaciones por la remisión de los pecados, para que esta justificación se pueda denominar en una palabra la remisión de los pecados. O sea, dentro de todo esta forma, ¿cierto? Que un poco eh, poética que Juan Calvino trató de decir acá o señalar acá, es que la reconciliación, es decir, que Dios y nosotros podamos tener una relación ahora y que ahora podamos estar en Él, solamente era posible a través de que Dios
redimiera o remitiera nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Terminaré con esta frase de John Stott que dice lo siguiente: la justificación se refiere a nuestra situación legal ante el juez supremo. La reconciliación se refiere a nuestra relación personal con el Padre. Más todavía, esta última, la reconciliación, es consecuencia y fruto de la primera, la justificación. Solo cuando hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, lo cual equivale a la reconciliación. O sea, somos reconciliados, pero no solamente por la buena voluntad de Dios, sino porque Él nos justificó, nos hizo justos, siendo impíos, siendo pecadores, nos hizo justos por intermedio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, amados míos, por nosotros. Eso es sumamente maravilloso, sumamente maravilloso. Y eso era lo que quería compartir con ustedes esta noche. No sé si tienen